hablando sobre el fuego en los pies del predicador, ¿no? Y hemos visto que la Biblia enseña que el evangelio se predica con los pies, porque el Salmo 126 decía que irá andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, ir con los pies. Ese es un llamado para nosotros a la acción. Antes de recordar nuestro segundo mensaje, todos los que no han escuchado les podemos pasar la grabación de cada uno de los mensajes. El segundo estuvimos hablando del predicador con fuego de Dios en sus huesos y estudiamos acerca de Jeremías, el capítulo 20, versículos 7 a 9, un hombre que se sentía frustrado, que no conseguía los resultados que esperaba, y finalmente Dios puso ese fuego en sus huesos y hizo un enorme ministerio el profeta Jeremías. Después hemos visto en la clase anterior acerca de los hombres de Dios respaldados con fuego celestial. Hemos visto al profeta Elías respaldado con fuego del cielo. Hemos visto al profeta Isaías que un carbón encendido del altar de Dios tocó sus labios. Hemos visto también a Moisés cómo desde el fuego de la zarza Dios le llamó. Y hemos visto por último acerca de Juan el Bautista, que era una antorcha que ardía y alumbraba. Y esta noche, hermanos, quiero hablarle acerca de este hombre, de Juan el Bautista, de la antorcha que ardía y alumbraba. Recordamos que nuestra materia es el fuego de Dios y los hombres, o los hombres y el fuego de Dios, como usted prefiera. Así que busque por favor en el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, y vamos a poner ahí nuestra atención en el versículo 35. Evangelio de San Juan, entonces, hermanos, el capítulo 5 y el versículo 35. Dice así la palabra de Dios. Dice, hablando acerca de Juan el Bautista, dice que él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Voy a leer una vez más el texto para que recorra todo nuestro mensaje, este contenido, y al final del mensaje vamos a volver a este pasaje. Dice así Juan 5:35, hablando de Juan el Bautista, dice que él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan el Bautista, hermanos, pisó el escenario de la tierra hecho fuego y luz. Para mí, fuego y luz es una gran combinación. Fuego y luz es la mejor combinación. Juan venía, hermanos, así con ese fuego y esa luz, porque él iba a romper con el poder de las tinieblas que reinaba, porque hacía 400 años que Dios no enviaba palabra por causa de la rebelión del pueblo de Israel. 400 años de silencio fueron rotos por este hombre que apareció como una voz desde el desierto. Y yo quiero hablarles en esta noche de Juan el Bautista, la antorcha que ardía y alumbraba, porque creo que ese es el espejo en que nos tenemos que mirar todos. Es decir, que Él es el gran ejemplo, Él es el gran espejo en el cual tenemos que mirarnos, porque Él tenía un estilo de trabajo muy especial para Dios. Él era un predicador con fuego de Dios. Él era uno de los que comprueba que si no tenemos fuego de Dios, no podemos tener un buen servicio. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 1 y el versículo 6, el apóstol Juan dice acerca de Juan el Bautista que hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan. Entonces, eso es de gran importancia, ser un hombre enviado por Dios, que estemos en el lugar haciendo la voluntad de Dios,
agradándole a Dios. Y Juan era un hombre de fuego, él era el hombre antorcha. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, el hombre antorcha. Y les dije en la clase anterior que el fuego en la Biblia siempre habla de nuestro estado de ánimo. Una vida que tiene el fuego de Dios es una vida que va a estar siempre animada, que va a estar siempre en acción. El fuego habla de nuestro estado de ánimo y el fuego es lo que hace la diferencia. El fuego es lo que hace la diferencia. Dice que Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Y yo quiero decirles, hermanos, que primero hay que arder para poder alumbrar. En los días que vivimos hay muchos predicadores de renombre que alumbran, pero no arden. Y hay una gran diferencia y no se puede alterar la fórmula. Primero hay que arder, es decir, consumirse, desgastarse en el ministerio para poder alumbrar. Creo que ya todos sabemos que Dios no usa creyentes apagados. Hay muchos cristianos que a veces son como un chispazo, a veces son como un fogonazo. Hay muchos cristianos que se parecen a esas cañitas voladoras que se usan en las festividades de Navidad y Año Nuevo. Usted las habrá visto, las ponen a esas cañitas en una botella, la encienden y salen haciendo un ruido y producen una serie de chispas de luz y luego de un vuelo corto caen hechas cenizas. Así son muchos cristianos, como la cañita voladora, son gente de vuelo corto, son gente que ilumina por muy poco tiempo, rápidamente su testimonio y su ministerio se apaga. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros siempre seamos una antorcha que arde y alumbra. Somos animados a eso, somos desafiados a eso, a ser una antorcha que arde y que alumbra. Ahora, este hombre que les estoy hablando en esta noche, Juan el Bautista, dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 7 y el verso 28, el Señor Jesús dijo que de los nacidos de mujer, ninguno era mayor que Juan. Cuando Jesús dijo esto, que ninguno era mayor que Juan, es porque no era, era el hombre que tenía más obra y que tenía más poder. Nadie podía superar a Juan el Bautista en cuanto a obras y poder. Era el hombre enviado por Dios, era la antorcha que ardía y que alumbraba. Y yo quiero, hermano, invitarles en esta noche a que todos podamos poner la lupa y enfocarnos en la vida de este hombre para ver si esta noche podemos encendernos del mismo fuego que distinguió la vida, el ministerio y la forma de servicio que tuvo Juan el Bautista. Que podamos esta noche, por gracia de Dios, encendernos en esa clase de fuego. Entonces, con nuestro pensamiento de que Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, vamos a ir ahora al Evangelio de Mateo, el capítulo 3, para descubrir juntos cómo él apareció en el escenario de este mundo. Evangelio de Mateo, por favor, el capítulo 3 y versículo 1. Vea cómo dice allí la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, el capítulo 3 y el versículo 1. Dice que en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Bueno, lo primero que dice aquí Mateo es que vino Juan el Bautista. Esa expresión para mí es un enorme desafío,
porque este hombre que Dios usó para preparar los caminos del Señor no era comunista, no era socialista, no era católico, no era adventista del séptimo día, ni testigo de Jehová. Dice que era Juan el Bautista. Era un hombre y un nombre bien distinguido. Por lo tanto, eso a mí me desafía en la vida de este hombre. Y dice que él era una voz que vino del desierto. Cuando usted estudia esa palabra voz en el idioma griego, se utiliza la palabra fonea. Esa palabra fonea quiere decir que era una voz amplificada, no era una voz suavecita. Su manera de comunicar no era un murmullo. La palabra fonea quiere decir que era una voz amplificada, quiere decir que era una voz ruidosa, quiere decir que era una voz fervorosa, quiere decir que era una voz apasionada. Como les he invitado a poner nuestra lupa sobre la vida de Juan el Bautista, pues comencemos a ponerle atención a su estilo de voz. Una voz, dijimos, amplificada, ruidosa, una voz fervorosa, una voz apasionada. La voz de Juan el Bautista nunca aburría. La voz de Juan el Bautista no representaba la tibieza. No era una voz indefinida, no era una voz de color gris. Él estaba bien definido, hermano, y nosotros tenemos que ser claros a la hora de la predicación, contundentes a la hora de la predicación. No tenemos que andar mezquinando palabra, tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Juan, hermano, era una voz que vino del desierto. Y esa expresión también me interroga a mí, porque ¿en dónde se escucha nuestra voz? Las voces de nuestras iglesias bautistas, ¿dónde se están escuchando? ¿Quién escucha la palabra de Dios por nosotros? En las calles, en las plazas, en las casas, en las reuniones familiares, en los eventos deportivos, ¿se escucha nuestra voz? Así como se escuchó la voz de Juan que vino del desierto. Y ahora quiero que ponga la lupa sobre otro detalle. Dice el pasaje que él era una voz. Ese no era de esa clase de persona que le gusta aparecer en las fotos. No era él de esa clase de persona que le gusta aparecer ante las cámaras. Juan el Bautista, hermanos, tenía una misión bien definida. Él era una voz. Él no quería ser famoso ni que su rostro fuera popular. Juan el Bautista no vino aquí para conseguir una cantidad de seguidores, no vino a esta tierra para formar un club de fans. Él no vino aquí, hermanos, para obtener like. Él no vino aquí, hermanos, para a conquistar aplausos. Él vino para ser la voz de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos, que a veces nos puede picar ese bichito de la fama, ese bichito de hacernos conocido, el bichito de conseguir aplausos por ahí. Hermano, nosotros tenemos que ser la voz que representa a Dios, la voz que habla la palabra de Dios. Cuando yo pongo la lupa sobre la vida de Juan, yo tengo que aprender a ser una voz. Les dije, es el espejo que tenemos que mirarnos. ¿Y una voz para qué? Dice él que vino para preparar los caminos del Señor. Él vino para cumplir una profecía que estaba en Isaías capítulo 40 y versículo 3, en donde se habla esto de la voz que clama en el desierto. Por eso Mateo toma ese texto y ante la aparición de Juan dice, él es la voz que clama en el desierto, lo que dijo el profeta Isaías. Y ahora todos empezaron a conocer su voz. Y él vino para preparar los caminos del Señor. Y esta es nuestra misión, hermanos, preparar los caminos para que las almas lleguen al Señor. Esa es nuestra misión.
Y de eso estamos hablando, de lo que era la misión de Juan, preparar los caminos del Señor. La misión de nosotros es preparar los caminos para que las almas lleguen al conocimiento del Señor. ¿Cómo lo logró Juan a eso? Porque era un hombre de fuego, era una antorcha que ardía y alumbraba, una antorcha que ardía y alumbraba. Y ahora, ¿por qué nosotros no somos predicadores, no se escucha nuestra voz en las reuniones familiares, en los encuentros con los amigos, no hablamos del evangelio, en nuestras actividades de estudio, actividades deportivas, no hablamos de Cristo? ¿Por qué? Y la respuesta es simple, porque nos falta fuego de Dios. Ese es nuestro principal problema. Nos está faltando fuego de Dios. Recuerde, hermano, el fuego habla de nuestro estado de ánimo. Recuerde, el fuego es lo que hace la diferencia entre una vida y otra. Necesitamos ese fuego de Dios. Y al poner la lupa sobre Juan, hay otra cosa que me llama la atención. Dice, él era la voz que vino del desierto. Entonces, eso me hace recordar mucho mi vida. Juan no vino de una ciudad grande. Él no vino de París, ni tampoco de Londres, ni de Madrid, ni de Nueva York, ni de Tokio. Él era una voz formada en la Universidad del Desierto. Ahí fue preparando su voz, cuidando su voz para dar el mensaje de la palabra de Dios. La misión de él era mostrarle al mundo que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su voz estaba comprometida con ese mensaje de anunciar al mundo pecador que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí en la escuela del desierto me hace pensar, hermanos, de que Dios nos da oportunidades a todos. La mayoría de ustedes saben, nací en una familia muy humilde, donde teníamos una casita con latas y maderas, y teníamos piso de tierra, y no exagero cuando digo que cuando llovía teníamos que salir afuera porque era tanto el barrial que se formaba dentro. Éramos gente que cocinábamos con leña, no sabíamos lo que era el gas y esas cosas. Y hermanos, también éramos gente que no comíamos todos los días. Pero cuando Dios me salvó por medio de Cristo y cuando Dios me llamó a su ministerio, la vida fue tan cambiante que viví la selva en diferentes lugares del Amazonas, del Chapare, de las Yungas, y también estuve a las puertas de la Casa Blanca y dándole charlas a los senadores en Estados Unidos, y hasta viví en Hollywood, y la vida tiene esas cosas. Dios tiene sus planes. Dios nos prepara desde un lugar más humilde y no sabemos hasta dónde nos puede llevar. Juan el Bautista salió del desierto y esa fue una voz que 2000 años después seguimos hablando del impacto que causó. Él preparó los caminos del Señor. Un hombre, hermano, que era una antorcha que ardía y alumbraba. Y si Dios usó a este hombre venido del desierto, también nos puede usar a nosotros. También podemos ser nosotros sus instrumentos. Tenemos que animarnos, hermanos. Tenemos que animarnos y tenemos que, al poner la lupa sobre la vida de Juan, imitarlo y nosotros también ser antorchas que ardan y que alumbren para nuestro Señor. Al poner la lupa, lo primero que vi fue la misión de Juan. Lo segundo que veo en él al poner la lupa es la prédica, el contenido de su prédica. Y eso también tenemos que imitar, pero esto solo lo puede hacer un hombre de fuego, un hombre con fuego de Dios. Mire cuál era su prédica. Ahí en el Evangelio de Mateo, donde estábamos en el capítulo 3, pero ahora vamos a poner la mirada en el versículo 2 y después en el versículo 7. Comenzamos por el versículo 2. Dice que Juan vino diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces él llamó a los pecadores al arrepentimiento.
Él no usó unas palabras suaves, él no usó, hermanos, esas técnicas modernas que se usan para atraer a la gente. Él vino diciendo la verdad, que el pueblo estaba en pecado. Esa era una nación muerta espiritualmente, que estaban llamados a ser vivificados por la palabra de Dios. Y el primer paso para acercarse a Dios era arrepentimiento. Eso fue ayer y hoy también es el mismo paso, el mismo primer paso. El mundo necesita arrepentirse de sus pecados para venir a Cristo. Ahora, hermanos, este mismo modo de predicación, después, o ustedes lo pueden cotejar ahí, si ustedes ven Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 15, el Señor Jesucristo dice las mismas palabras: arrepentíos y creed en el Evangelio, dice Jesús. O sea que ellos predicaban en la misma sintonía. Y no sé si todos ustedes saben, pero ellos eran primos en esta vida, o algunos dicen medios primos, porque sabemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero no nos detenemos en eso, pero sí, hermano, que este hombre que predicaba en el desierto, que gritaba en el desierto, yo le llamo el gritador del desierto, este hombre, hermano, tenía un mensaje directo al corazón: arrepentíos, era el llamado. Cuando usted lee en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y el versículo 19, los apóstoles también predicaron ese mensaje: arrepentíos y vendrán del Señor tiempos de refrigerio. A diferencia de los predicadores modernos, Juan el Bautista, hermano, predicaba con el cuchillo, lo ponía al hueso. O si usted prefiere la figura del bisturí, con su bisturí, hermano, iba a lo más profundo del ser y extirpaba todo cáncer, todo veneno pecaminoso. Juan el Bautista, hermano, nunca en su ministerio pretendió ser un hombre simpático. Él nunca se prestó para ser un payaso que entretenía al auditorio, a la congregación, contándole chistes para romper el hielo. Usted no va a ver eso en él. Este era el modelo de predicador. La Biblia dice que él era el Elías que había de venir. Elías tenía ese estilo de predicación también, hermanos. Juan el Bautista predicaba y sacaba la espada y relucía. Hebreos 4, verso 12 dice que la palabra de Dios es cortante, de dos filos, que penetra hasta el alma. Este hombre, cuando predicaba, hermano, la espada de Dios relucía, su mensaje entraba a lo más profundo del ser humano. Le dije aquí el Mateo 3, verso 2, pero miren el versículo 7 lo que dice. Mateo capítulo 3 y versículo 7. Dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, él les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Mire, hermano, si usted hoy escucha a un predicador decir eso, generación de víboras, es decir, en otras palabras, él le estaba diciendo: ustedes tienen el veneno del diablo en su cuerpo, ustedes tienen el veneno de la serpiente antigua. Eso es lo que él le estaba diciendo. Generación de víboras, dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y ahí menciona dos grupos: los saduceos, que eran incrédulos. Los saduceos no creían en milagros, los saduceos no creían en los ángeles y los saduceos no creían en la resurrección de muertos. Y luego el otro grupo eran los fariseos, que su característica principal era la hipocresía, la falsedad, el doble discurso, la doble vida. Y él les dijo a ellos: esas semillas son del diablo, esos genes, generación de víbora, esos genes son del diablo. Y ahora estaban escuchando el mensaje de arrepentimiento y hasta los fariseos y los saduceos venían a él. Los líderes religiosos y la religión hueca, vacía, que representaba Anás y Caifás, el poder político que representaba Herodes y Pilato, todos ellos eran conmovidos con la predicación de Juan el Bautista. Él era una voz, no era un rostro que aparecía
en fotografías. Él era una voz, él era la voz de Dios. Sabía muy bien cuál era su papel. Él tenía que predicar la palabra del Señor. Ahora, él dijo generación de víboras. ¿Cuántos predicadores hoy se animarían a decir eso en un púlpito? Pero yo les voy a decir esto para que no se extrañen. En el capítulo 23 de Mateo, mientras yo comento, si usted quiere mirarlo, el Señor Jesucristo habla contra los fariseos y cuando llega al versículo 27, el Señor Jesús les dice a ellos, sepulcros blanqueados. Es decir, que la apariencia externa eran personas muy buenas, maravillosas, eran gente que estaban limpios por fuera, pero inmundos por dentro. Sepulcros blanqueados quieren decir, el estilo de vida exterior impresiona, pero adentro tienen los huesos muertos y el mal olor del muerto, porque tienen una vida espiritualmente muerta. Y así le habló Jesús a ellos. Pero eso no fue todo. En ese capítulo 23 de Mateo, versículo 33, al igual que Juan el Bautista, Jesús le dijo a ellos, generación de víboras, y usó la palabra serpiente también, los dos términos, víbora y serpiente. El Señor Jesús predicaba así. Y dice ahí Mateo 23:33, generación de víboras, serpiente, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Sabe qué escándalos se arman en una cantidad de iglesias cuando el predicador habla del infierno? La gente dice cosas, no, ese tema asusta, no, ese tema desanima, no, ese tema es negativo. Hay que hablar del infierno. El Señor Jesucristo hablaba, arrepentíos, porque si no hay un arrepentimiento verdadero para creer en Jesús, esa gente les va a esperar el infierno y sus llamas eternas. Juan el Bautista y el Señor Jesús predicaban de la misma manera y usaban las mismas palabras. ¿Por qué los predicadores de hoy no se expresan así? Porque falta fuego de Dios, porque no son antorchas que arden y alumbran. Son gente que a veces predica para complacer al pueblo. Son gente que predica evitando ofender porque tienen miedo a perder el sostén económico o porque tienen miedo que la gente se vaya de su congregación. Y así muchos están negociando cobardemente el mensaje de la palabra de Dios y por eso no pueden ser una antorcha que arde y alumbra. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Cuando ponemos la lupa sobre la vida de este hombre, hay muchas cosas que nos interrogan a nosotros. Ahora, mire, hermanos, donde Juan el Bautista estaba, su fuego y su luz transformaba todo el ambiente. Y eso es lo que yo me pregunto. Cuando yo estoy en un lugar, ¿el ambiente cambia o yo me sumo al ambiente? Soy como el camaleón, que cambia de colores según la ocasión. Hermano, nosotros tenemos que hacer la diferencia. En el ambiente en que nosotros estemos, tenemos que arder y alumbrar para el Señor. Hemos visto de Juan el Bautista su misión. Hemos visto ahora su predicación. Y ahora quiero invitarles a poner la lupa sobre Juan el Bautista y su humildad. De esas cosas de la cual necesitamos bastante nosotros a veces. Mire, hablando de su humildad, aquí en Mateo capítulo 3 y el versículo 4. Mateo el capítulo 3 y el versículo 4. Dice la palabra, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Frente a ese versículo, lo primero que digo, era un hombre raro para nuestro tiempo. Pero dice que su vestimenta era con piel de camello. Era la clase de vestimenta más pobre que existía en aquellos tiempos. Cuando usted lee en Hebreos capítulo 11 la historia de los héroes de la fe y de las heroínas, dice que aquellos héroes vivían en los montes, en las cuevas y en las cavernas, y ellos estaban vestidos con piel de cabra. Usted ve esos héroes de la fe y ve a Juan el Bautista, que también era un héroe de la fe. Ellos no usaban ropas de marca,
no estaban influenciados por vestimentas de estilo europeo, no estaban preocupadas por las ropas de primavera, ni el cambio del otoño al invierno, qué ropa hay que dejar y qué ropa hay que incorporar. Ellos no estaban afligidos por la vestimenta, no se preocupaban por las marcas, tenían un poco de piel de camello que cubría su cuerpo y estaban agradecidos y hacían la obra de Dios, y Él era una antorcha que ardía y alumbraba. También su alimentación era extraña. La base de su alimentación era miel y langostas. Era un hombre experto en langostas. Juan el Bautista, hermano, no sabía lo que era un restobar. Juan el Bautista no sabía lo que era un tenedor libre. Juan el Bautista no sabía lo que era un McDonald's. Ni siquiera sabían lo que en Bolivia llamamos los agachaos, que son aquellos que comen en esos puestos callejeros en las esquinas, ahí donde se come un poquito de corazón o churiqui. No, hermano, Juan el Bautista no conocía nada de eso, no conocía nada, miel y langosta. Juan el Bautista podía escribir un libro con recetas acerca de la langosta, cómo hacer la langosta cocinada a la piedra, cómo hacer langosta allí atravesada por un palo. Podía enseñar cómo se hervía la langosta, podía enseñar cómo se comía la langosta frita, cómo se comía la langosta asada, pero siempre era langosta. Le podía dar una enseñanza extra de cómo se hace langosta ahumada, pero siempre era langosta. Pero el hombre esa no lo detuvo, ¿eh? Él fue adelante, él predicó, no le importaba, estaba contento de comer langosta, era la provisión de Dios. Y hermano, si estaba contento con tener un poco de miel, y él nunca se descuidó de lo importante, que era ser una antorcha que ardía y alumbraba. No se olviden, mis hermanos, el fuego es lo que hace la diferencia. No se olviden, mis hermanos, el fuego es lo que habla de nuestro estado de ánimo. El fuego nunca faltó en la vida de Juan el Bautista. Él sirvió al Señor, mis hermanos, y ese fuego que le acompañaba era la evidencia que Dios estaba con él. Ese fuego que le acompañaba era la evidencia de que él poseía fuego de Dios en su vida. Y entonces cuando leímos hoy Juan 5:35, le refresco la memoria, decía que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba, y dijo Jesús, y vosotros quisisteis regocijaros un tiempo en su luz. Hay dos cosas allí. Una, que Juan era un hombre que vivió poco tiempo. No iba a estar siempre él. Dice Jesús, pero ustedes se regocijaron en su luz. Es decir, mis hermanos, interprete bien el texto. La gente se disfrutaba de ese predicador de fuego, se regocijaban, se alegraban. Esos sermones, esas predicaciones que tenía todo contenido de Dios. No había nada de hombre ahí, todo eso era un mensaje de Dios. Y la gente venía a ver ese hombre cómo ardía, venía a ver ese hombre cómo estaba encendido con fuego de Dios, y se alegraban y se regocijaban. Hoy en día, hermano, hay tantos predicadores tan mundanos que se expresan de manera tan vulgar y tan grosera en los púlpitos. Predicadores que quieren impresionar y caer simpático al auditorio. Les hablaba los otros días, hay ahí uno en Miami que es argentino, pero que anda con los futbolistas y se lo ve ahí de short en las piletas, y anda en sus camionetas y en sus autos y visita restaurantes de lujo acompañado de gente de cierto renombre. Ese hombre de Juan el Bautista no aprendió, del profeta Elías no aprendió. Los hombres de Dios eran otra cosa, los hombres de Dios estaban en otras cosas, los hombres de Dios no hacían exhibicionismo que andan en hoteles de 4 estrellas, de 5 estrellas. Los hombres de Dios, hermanos, se vestían con piel de camello, de cabra, vivían en los montes, en las cuevas, y estaban contentos y servían al Señor y no descuidaban su fuego.
Eran gente que ardía y alumbraba. Qué lindo, hermano, es ver a Juan el Bautista, esta antorcha, este hombre antorcha. Y la gente venía y se acercaba porque quería tener ese fuego bien de cerca. Y si ustedes y yo, hermano, esta noche logramos acercarnos a Juan el Bautista, nos podemos encender en esa clase de fuego que él estaba encendido. Es cuestión de animarse, nada más. Y nosotros también podemos arder y nosotros también podemos alumbrar para Dios. Le hablé de Juan el Bautista y su misión. Le hablé de Juan el Bautista y su predicación. Le hablé de Juan el Bautista y su humildad. Y ahora quiero ocupar unos pocos minutos para hablar de Juan el Bautista y su testimonio. Pues, ¿cuál era el testimonio de él? Que era una antorcha que ardía y alumbraba. Y ahora ahí les va mi pasaje preferido en la Biblia. Si puede acompañarme a 2 de Corintios, el capítulo 12, la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 12, y vamos a poner ahí la mirada en el versículo 15. Segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 12 y el versículo 15. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice Pablo de esta manera: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Note la primera frase, dice Pablo: yo con el mayor placer gastaré lo mío. Él no está hablando de dinero, él no está hablando de cosas materiales. Entre paréntesis, sobre este asunto, les recomiendo que escuchen mi predicación del domingo, que se llamaba El altar de la muerte. Eso lo puede encontrar en la página de nuestra iglesia o en mi Facebook. El altar de la muerte es el lugar donde yo tengo que matar el yo para llenarme de Dios. Pablo dijo a los Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Filipenses 1, 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, tenemos que matar el yo para poder llenarnos de Dios, sacar todo ese viejo hombre para llenarnos de Cristo. Y ahora Pablo nos está hablando, dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío. Él está hablando de su tiempo, de su vida. Hermanos, todos nosotros sabemos que nuestra vida se compone de tiempo. El tiempo es el tesoro más valioso. Hasta los mundanos dicen por ahí, el tiempo es oro. Y es verdad, el tiempo es valioso, nuestra vida se compone de tiempo. El día que se termina nuestro tiempo, se termina nuestra vida. Entonces no quiero vivir mi vida frustrado, no quiero vivir mi vida amargado, no quiero vivir mi vida abrazando fracasos, no quiero vivir mi vida humillado en el polvo de la derrota. No, dice Pablo, yo con el mayor placer gastaré lo mío. Mi tiempo, mi vida va a ser invertida en la obra de Dios. Van a pasar los años, pero yo voy a estar en la obra de Dios. Como les dije el día jueves pasado, aparecieron las arrugas y aparecieron las canas y nos hemos vuelto panzones y pelados y no sé cuántas cosas más. Son las señales de que el tiempo se nos va pasando. Pero hermano, nosotros no estamos durando, estamos sirviendo con placer al Señor. Dice Pablo, con el mayor placer. Tengo que servir con alegría en medio de las adversidades. Hermanos, lo tuvimos el testimonio aquí de el hermano Enoc Quinteros. Tuvimos aquí el testimonio del hermano Inocencio Arias. Tuvimos aquí el testimonio del hermano Félix Efio. Tuvimos hoy el testimonio de Santiago Ortega. Gente que sirve a Dios en terrenos sumamente difíciles, con necesidades económicas, hermanos.
y están sirviendo al Señor, están consumiendo su vida, gastando su vida con placer, sirviendo al Salvador. No solo es el ejemplo lejano de Juan el Bautista, sino que en esta materia yo quería traer a estos varones que son ejemplos cercanos que nos demuestran cómo es posible servir al Señor. Tenemos que dejar de ser tan llorones, tenemos que dejar de ser tan quejosos, tenemos que dejar de ser tan amargados y tenemos que gastar nuestra vida con placer sirviéndole al Señor. Como verán, les traigo todo un desafío en esta noche, ¿no? ¿Cómo está nuestra lupa? ¿La estamos ubicando correctamente sobre la vida de Juan? ¿Estamos pudiendo ver bien qué clase de persona era el que ardía y alumbraba? Espero que nuestra lupa esté bien, que no esté allí rayada, marcada, que no esté allí con alguna suciedad, que nuestra lupa nos permita ver bien de cerca y claramente la vida de estos hombres que ardían y alumbraban para el Señor. Dice el texto del Evangelio que Juan era una antorcha. La antorcha hermanos, era un objeto que los pueblos utilizaron para instrumento de iluminación. Esa es la función de una antorcha, ser un instrumento de iluminación. Todos nosotros sabemos que vivimos en un mundo perdido en las tinieblas. El mismo pastor nos contó hace unos minutos de esa gente que se emborrachaban y quedaban tirados en las plazas y hasta en las puertas de la iglesia y por ahí vomitando. Y ese espectáculo triste los vemos por todos lados. Esa gente temblando, cayéndole las babas de su boca en los semáforos, arruinados por la droga. Hermanos, necesitamos arder y necesitamos alumbrar, necesitamos ser una voz clara, una voz que exprese el mensaje del Evangelio, porque por toda esa gente Cristo murió en la cruz y nosotros tenemos que acercarnos. Nuestra materia, lo dijimos el primer día, no es para llenar nuestra mente de conocimiento, sino que es para cargar nuestro corazón con pasión. Pasión por la obra de Dios, pasión por las almas, pasión por el servicio. Hermanos, aquí están esos hombres y el fuego de Dios. Lo hemos visto a Pablo, lo hemos visto a Bernabé, a Silas en su trabajo misionero, lo hemos visto al profeta Jeremías, hemos visto a Elías, hemos visto a Isaías, hemos visto a Moisés, hemos visto a Juan el Bautista. Esa gente tenía fuego de Dios en sus vidas, la clase de fuego que nosotros necesitamos para poder encendernos. Ahora quizás alguien aquí dice, bueno, ya ni bien termina esta prédica, me voy a poner bien con Dios y voy a buscar de ese fuego del altar de Dios para encender mi vida. Yo le diría, espere un momento, porque aquella gente que arde y alumbra para Dios, un día pueden escuchar ese grito que va a reclamar: queremos la cabeza del predicador en un plato. Entonces, si usted va a buscar ese fuego de Dios en su vida, ponga atención, porque alguien puede pedir su cabeza en el plato. Fue por el estilo de predicación que aquellas mujeres se combinaron para pedir la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Él no le importó quién estaba enfrente. En ese caso era el rey Herodes, pero Juan el Bautista, fiel a la palabra de Dios, fiel al mandamiento, le dijo al rey: no cometerás adulterio. En otras palabras, le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Esa predicación le costó la vida, le costó que su cabeza terminara en un plato, pero él no iba a renunciar a la misión que fue llamado. Él era un predicador de la palabra de Dios. Cuando el profeta Natán tuvo que enfrentar al gran rey David,
y le contó aquella historia del hombre que tenía una sola oveja y entonces vino uno y se la quitó uno que tenía muchas y David se enojó con esa historia y el profeta Natán le dijo, ese eres tú, oh rey, ese eres tú. Le señaló el pecado y no le importó que David era el que estaba enfrente. Y ¿saben qué, hermanos? Los hombres de Dios, los que arden y alumbran para Dios, siempre van a predicar el mensaje. No están para complacer a la gente, están para hacer la voluntad de Dios. Y el mensaje de Dios no se negocia, al mensaje de Dios no se renuncia, aunque la cabeza del predicador termine en un plato. Ahora, habiendo sido totalmente honesto con usted en esta noche, a pesar de esto, yo le animo a que busque el fuego de Dios. No piense de eso de la cabeza que va a terminar en el plato. Puede ser, pero será con gozo, sirviendo al Señor, dando todo el consejo del Señor. Busque ese fuego de Dios, aunque el enemigo nos amenace, aunque el enemigo nos diga que nuestra cabeza está en riesgo, busquemos ese fuego de Dios y hagamos la diferencia. Recuerde eso, el fuego hace la diferencia. El fuego habla de nuestro estado de ánimo. Fuego del altar de Dios es lo que necesitamos para nuestro ministerio, es lo que necesitamos para nuestra iglesia. Y si Dios lo permite, el jueves quiero hablarles acerca de eso, del fuego de Dios en la iglesia local. Bueno, que Dios bendiga su palabra y sus vidas grandemente, hermanos.